a todos, mi nombre es Mary Vargas y yo soy facilitadora para la Cátedra Derecho Contencioso Administrativo. En esta oportunidad vamos a iniciar el módulo 1, en el cual vamos a desarrollar la unidad 1 y 2 de nuestro programa de estudio. Empezaremos con la unidad 1, el sistema contencioso administrativo. ¿Cuál es el objetivo general de esta unidad curricular? Determinar los principios que van a regir el sistema contencioso administrativo. Entonces vamos primero con una definición. ¿Qué es eso de contencioso administrativo? Es el conjunto de tribunales establecidos para controlar la legalidad y legitimidad de la actividad administrativa pública o la administración pública y de aquellos entes que actúen en el ejercicio de la función pública. Por tanto, es la consecuencia más acabada de la concepción del Estado como Estado de Derecho, lo cual implica no solo la sumisión de todas las actuaciones de los órganos del Estado al ordenamiento jurídico preestablecido o aplicable, compuesto no solo por la Constitución y las leyes, sino también por aquel conjunto de reglamentos y normas dictadas por autoridades competentes, es decir, por otras fuentes del derecho. En consecuencia, se podría definir que la jurisdicción contenciosa administrativa es el conjunto de aquellos órganos judiciales encargados de controlar la legalidad y legitimidad de la actividad administrativa, pues no se trata de una jurisdicción ordinaria, sino de una jurisdicción especial, cuyo ejercicio está encomendado a unos órganos judiciales determinados y especializados por razón de aquellos sujetos sometidos a su control o por la materia que ésta va a revisar. Vamos a hablar ahora sobre el origen y evolución de la jurisdicción contencioso administrativo. Para ello, vamos a dar un breve recorrido por las diversas constituciones que ha tenido el país, empezando con la de 1830, en la cual en sus inicios se manifestó como una influencia notable del derecho administrativo francés como origen del mismo, del cual se tomaron tres grandes principios: el de separación de poderes, responsabilidad administrativa y legalidad. En su artículo 147, ordinal 5, estableció la responsabilidad contractual de la administración por daños y perjuicios y por el cobro de las sumas de dinero. En cuanto a competencia orgánica del Estado, lo que conllevó a que las controversias en que estuviese implicada la administración pública se asignara al conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, hoy en día Tribunal Supremo de Justicia. Asimismo, se reflejó en materia contencioso administrativo de las demandas contra los entes públicos, en su artículo 145. En 1858, su constitución establece por primera vez la competencia de la Corte Federal y de Casación para anular los actos legislativos. En 1864 se establecen dos jurisdicciones, la de los estados federados y la jurisdicción federal, cuyo vértice se encontraba en en la Corte Federal, todo ello como una influencia del sistema anglosajón, de manera que con la influencia de Estados Unidos se da un sistema federal de justicia, creando así una rama judicial hasta el día de hoy. Se da inicio en este momento al control jurisdiccional sobre aquellos actos del Congreso o sobre el Ejecutivo Nacional, recordando que el Congreso es lo que hoy en día es la Asamblea Nacional, de aquellos actos normativos o de actos particulares que violaran los derechos garantizados a los estados en la Constitución. Por ello, lo que buscaba era garantizar con esta norma la autonomía otorgada a los estados y no los derechos subjetivos de los habitantes. Por su parte, la Constitución de 1876 crea el recurso de casación por un desarrollo constitucional. En 1893 se crea la Ley Orgánica de la Corte Federal, que organiza el Poder Judicial
en 1925 se consagra la anulación de decretos o reglamentos que dictase el Ejecutivo, es decir, el presidente, y de cualquier otro acto dictado por extralimitación en sus funciones. En este caso también se atribuyó a la entonces Corte Federal y de Casación la competencia para conocer en juicio contencioso y en los casos que determinaba la ley, las reclamaciones por daños y perjuicios que se propusieran contra la nación y de todas las demás acciones de sumas de dinero que se intentasen contra ella. Por lo tanto, se establece el sistema contencioso administrativo. En 1928 se crea la Sala Federal, la Sala Federal, la Sala Político-Administrativo y la Sala de Casación, manteniendo los principios constitucionales de 1925. En 1931 se consagra la nulidad por ilegalidad y abuso de poder. En 1956 se consagra la separación y control de los actos. En 1958 se asigna a la Corte Suprema la competencia para conocer de las controversias que resultasen de los contratos o negociaciones que celebre el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente, por sí solo o por medio de sus agentes. Para 1961 le confieren rango legal, constitucional por primera vez al sistema de la jurisdicción contencioso administrativo, lo que conllevó al otorgamiento del derecho contencioso administrativo a la garantía institucional que aporta ese rango constitucional. No obstante, ya con anterioridad existían competencias de la máxima instancia judicial que permitía el control jurisdiccional en la administración pública y, por consecuente, daba lugar a la interposición de recursos contenciosos administrativos. Así vemos que esta claramente es el nacimiento del contencioso venezolano como sistema, pero no hay un acuerdo pacífico sobre su origen exacto en la justicia administrativa. Por su parte, en nuestra actual Constitución, la de 1999, dio competencia específica a los órganos de la jurisdicción contencioso administrativo para conocer de aquellas pretensiones de condena al pago de sumas de dinero, reparación por daños y perjuicios originados en responsabilidad de la administración, lo cual abarca no solo una responsabilidad contractual, sino extracontractual por parte de la República y aquellos entes, organismos públicos. Se concluyó de las competencias de la jurisdicción contencioso administrativo conocer de los reclamos por la prestación de servicios públicos, constituyendo este aspecto la única novedad regulatoria en la materia constitucional de 1961 a 1999. Ahora bien, ¿qué dicen los doctrinarios sobre esta evolución y origen? Según Breber Carías, al momento inicial de nuestro contencioso administrativo fue en 1925, por lo que aunque existía un sistema donde el Poder Judicial, que era incipiente, abriéndose a través de salas, como la primera de casación y después la federal, esto no se encargaba de los actos administrativos en sí mismos, sino que se encargaba de dirigir la controversia entre particulares a través de mera interpretación de la ley. Por consiguiente, se abre un paralelismo con el derecho francés, el cual se caracterizaba por tener órganos de control de la actividad administrativa dentro de una organización administrativa. En consecuencia, en principio parecía que anteriormente dicho sistema lo tuvo el ordenamiento jurídico venezolano, hasta que en 1925 salió de dicho modelo instaurado un modelo de sistema jurisdiccional capaz de controlar la función administrativa por medio de la atribución de una sala federal capaz de revisar cierto tipo de actos administrativos, recordando en los diversos años
o más bien en las diversas constituciones en donde fue apareciendo poco a poco lo que el día de hoy son competencias propias de la sala político-administrativa. Sin embargo, se debe resaltar que no fue hasta 1961 que se consagra la constitucionalidad de la jurisdicción contencioso administrativo, delimitándose a su vez las vastas competencias de los jueces en esta materia. Entre sus facultades, el revisar, anular, modificar, convalidar, ordenar, restituir situaciones al inicio de la acción, así como ordenar indemnizaciones, restituciones, a diferencia de como sucedía en los procesos del ordinario civil, pues a través de la figura de las cuestiones previas, la cual constituye como una sección de acumulación prohibida de pretensiones, se establece la necesidad de una acción para pedir la indemnización o restitución. Se establece la necesidad de una acción para pedir la indemnización o restitución. ¿Sí? Ya. E incluso dicho juez comporta atribuciones que lo hacen capaz de regular la constitucionalidad de tales actos, por lo que se convierte en un juez que se identifica más con un poder inquisitivo. Ahora bien, ¿cuáles son los sistemas que existen sobre este tema del contencioso administrativo? Podemos conseguir tres: el sistema administrativo, el sistema judicial y el sistema judicialista administrativo. Este sistema administrativo es aquel por medio del cual la administración pública se ve regulada por sus propios órganos, los cuales generan el control de la actividad administrativa. El sistema judicial, por su parte, deja totalmente la revisión de los actos administrativos al Poder Judicial, por lo cual, emanada del acto administrativo, va a ser revisado por la vía judicial sin posibilidad de regularización anterior en sede administrativa. Y por último, el judicialista administrativo consagra una fase de control administrativo dentro de la organización administrativa y fuera de esta por sede jurisdiccional. ¿Cuáles son las características de este sistema contencioso administrativo? La primera característica es que es una jurisdicción especial, porque pese a seguir los procedimientos generales del Código de Procedimiento Civil, se aboca únicamente al control de la actividad administrativa, teniendo órganos especializados dentro del Poder Judicial que se encargan de revisar la función administrativa, los cuales deben decidir directamente los asuntos que se someten a su jurisdicción para los cuales tienen competencia, sin poder constituir asociados, porque como ustedes podrán observar en su Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, el artículo 5 prohíbe expresamente a los tribunales de esta jurisdicción especial a constituirse con asociados para dictar sentencia. La segunda característica es que tiene una función contralora. Se fundamenta en el principio de la universalidad, ya que dirige a todos los órganos que generen actuación administrativa en función administrativa, ya en forma centralizada, desconcentrada o descentralizada. En principio, depende de cada órgano que dicte el acto su control. Por ello, buenas tardes, Andreina. Gracias por presentarte para la clase. Estamos hablando en este momento sobre las características que tienen el sistema contencioso administrativo. Ya anteriormente describimos brevemente qué es esto de el derecho contencioso administrativo y un breve recorrido a nivel histórico constitucional y los tres sistemas que se presentan en esta materia. Entonces, como veníamos diciendo, depende del órgano que dicte el acto su control.
Por ello, en materia de servicios públicos, el control y regulación lo ejercerán los tribunales de municipio en primera instancia, más ninguna actuación se escapa de regulación. El artículo 7 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo, de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, señala quiénes son los sujetos, entes y órganos bajo el control de la jurisdicción contenciosa. En primer lugar, tenemos todos aquellos órganos que componen la administración pública. En segundo lugar, los órganos que ejercen el poder público en sus diferentes manifestaciones, ya sea territorial o institucional. En tercer lugar, tenemos a los institutos autónomos, corporaciones, fundaciones, sociedades, empresas del Estado, asociaciones y toda otra forma de organización o asociación de derecho público o privado donde el Estado tenga participación. También están los consejos comunales y otras entidades o manifestaciones populares de planificación, control, ejecución de políticas y servicios públicos. Las entidades prestadoras de servicio público en su actividad prestacional, cualquier sujeto distinto a los mencionados que dicte actos de autoridad o actúen en una función administrativa. Sin embargo, así como existen quienes están sujetos a control de esta jurisdicción especial, hay quienes no están sujetos a control, como sucede, por ejemplo, en la materia tributaria, en el cual el artículo 12 de la ley nos dice que la jurisdicción especial tributaria tiene un régimen especial. Asimismo, tenemos también la jurisdicción contencioso electoral, la jurisdicción especial agraria y ambiental y sobre la universalidad, el artículo 8 nos señala que será objeto de control de la jurisdicción contencioso administrativa la actividad administrativa desplegada por los entes u órganos enumerados en el artículo 7, en los cuales se incluye los actos de efecto general y particular, las actuaciones bilaterales, las vías de hecho, el silencio administrativo, prestación de servicios públicos, omisión de cumplimiento de obligaciones y en general cualquier situación que pueda afectar los derechos o intereses públicos o privados. Ahora bien, de acuerdo a la jurisprudencia, la función contralora y judicial de esta rama especial también viene a regular la demanda contra los entes públicos en sentido patrimonial, las demandas contra la abstención o carencia del pronunciamiento de la administración y la interpretación de la ley o constitución en determinados casos. Ay, disculpe. La universalidad del control funge como garantía del principio de legalidad, pues implica que toda actividad administrativa queda sometida al control judicial contencioso administrativo. Esta actividad que está sometida al control puede emanar de cualquier ente u órgano de la administración. Por lo tanto, no solo radica en los actos que sean emitidos por el ente, órgano o entidad que los dicte, sino que son cualquier motivo de contrariedad al derecho. La siguiente característica es que tiene rango constitucional. En el artículo 259 de la Constitución se establece el carácter constitucional de esta normativa, el cual dice: la jurisdicción contencioso administrativo corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley. Los órganos de la jurisdicción contencioso administrativo son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder,
condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en la responsabilidad de la administración, conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos y disponer lo necesario para el restablecimiento de situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa. Breber Carías señala que la constitucionalización de la jurisdicción contencioso administrativo radica en 4 aspectos. En primer lugar, a la universidad de control que la Constitución regula al respecto de los actos administrativos. En segundo lugar, los recursos y acciones puestos a disposición de los particulares para acceder a la justicia contra aquellos actos que sean defectos pues, generales o particulares, los recursos de atención y carencia, recursos de interpretación, el conocimiento de demandas contra entes públicos, acciones para resolver cualquier conflicto con entidades administrativas. En tercer lugar, se encuentra el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del ciudadano frente a la administración, así como finalmente la asignación de un juez contencioso de amplísimos poderes de tutela, no solo de la legalidad objetiva que debe ser respetada por la administración, sino por diversas situaciones jurídicas subjetivas que pueden tener los particulares en relación a la administración. Más adelante vamos a hablar un poco sobre estos poderes que tiene el juez contencioso administrativo. Otra característica es que es judicialista o justicialista, es decir, puesto que es la única jurisdicción atribuida al Poder Judicial que se encuentra consagrada en la Constitución, configurándose así una competencia especializada que corresponde a ciertos tribunales y que implica que pese a que el tribunal conozca y resuelva los litigios que surjan entre los administrados y los administradores, que sería el Estado en este caso, eso no significa que se invada la competencia del ente administrativo en cuanto al mérito. Es subjetiva, puesto que se considera que el derecho fundamental del administrado a la tutela judicial efectiva como forma de hacer valer sus derechos e intereses legítimos frente a la actuación u omisión de la administración pública. En consecuencia, si bien los actos administrativos pueden configurar daños objetivos sujetos a la vía administrativa y la vía judicial, asimismo, los actos de la administración pública por vía de hechos también están sujetos a un control contencioso administrativo. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre un recurso administrativo y las acciones que se pueden ejercer a nivel contencioso administrativo? De acuerdo a Breber Carías y Lares Martínez, la primera diferencia se ve en la autoridad competente para conocer. Un recurso administrativo o la vida administrativa, su autoridad competente la autoridad competente ante la cual se interpone el recurso es la misma que está actuando en función administrativa, es el mismo órgano que emite el acto, mientras que en un recurso contencioso administrativo, la autoridad competente ante la cual se intenta para conocer es un juez. El segundo son los motivos que pueden incoarse. A nivel administrativo, los recursos pueden alegarse motivos de mérito, es decir, motivo de oportunidad y conveniencia, errores de hecho de carácter técnico. Mientras que en el área contencioso no es posible invocar motivos de oportunidad y conveniencia, pues solo se fundan en infracciones de reglas de derecho. El tercer ítem sería los poderes de la autoridad decisoria. A nivel administrativo, la autoridad administrativa decisoria tiene 2 poderes: revocar o modificar, convalidar el acto impugnado, y puede conceder más de lo pedido por el recurrente. Mientras que a un nivel contencioso, la autoridad judicial no puede decidir ultra pepita, es decir, no puede conceder más de lo pedido y sus facultades son más limitadas. Finalmente, tenemos la naturaleza de la decisión. A nivel administrativo, la decisión de un recurso administrativo es denominado
acto administrativo, mientras que a nivel contencioso su decisión se va a llamar sentencia. Ahora bien, con esto terminamos la unidad 1 y vamos a empezar a desarrollar la unidad 2, la jurisdicción contencioso administrativo y sus generalidades. ¿Cuál es el objetivo de esta unidad curricular? Conocer los principios rectores constitucionales de la jurisdicción y el proceso contencioso administrativo. El primer punto a tocar será la estructura del contencioso administrativo en Venezuela. El artículo 11 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo nos señala cuáles son los órganos que lo componen. En primer lugar tenemos la Sala Político-Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia. En segundo, los juzgados nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. En tercero, los juzgados superiores estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. Y en cuarto, los juzgados municipales. Asimismo, como anteriormente se aclaró, el artículo 12 señala que existe una jurisdicción especial tributaria que forma parte de la jurisdicción contencioso administrativo y su régimen especial se encuentra previsto por el Código Orgánico Tributario. Por lo tanto, los juzgados contenciosos tributarios son juzgados nacionales que se encuentran establecidos de manera regional, tienen procedimiento, legislación y función diferentes, aparte de lo que se establece en esta normativa, aunque bien se encuentren subordinados a la Sala Político-Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora bien, ¿cuál es el fundamento legal o el ámbito funcional de esta jurisdicción especial? Como anteriormente lo dijimos, es lo establecido en el artículo 256, que nos señala que la jurisdicción contencioso administrativo pues, es una actividad o ámbito de aplicación que corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás órganos o tribunales que determine la ley. Y ese artículo nos señala un conjunto de actividades o competencias que pueden ejercerse en este tipo de tribunal especial. Vamos a pasar entonces a hablar sobre las fuentes normativas. ¿Cuáles son las leyes que vienen a utilizarse o a emplearse en el área contencioso administrativo? Existen fuentes principales y fuentes secundarias. Nuestra fuente principal, la primera es la Constitución, pues el concepto de supremacía constitucional implica que la ley fundamental sea no solamente superior a los demás cuerpos legales, sino que implica también el hecho de que sobre ella no exista ninguna otra norma jurídica. Entonces, la Constitución, por tanto, como cuerpo de regla superior de otra norma, se impone a la administración. En segundo lugar, tenemos nuestra Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. En tercer lugar, se encuentra el Código de Procedimiento Civil, por ser una rama procesal y porque es la ley que rige los procedimientos en Venezuela, siempre y cuando no se tenga establecido un procedimiento especial. Es decir, este Código de Procedimiento Civil viene a ser una norma supletoria, es decir, todo aquello que no se encuentra regulado en esta normativa deberá ser extraída del Código de Procedimiento Civil. Así que, como por ejemplo, cuando se enfrenta a un amparo cautelar que acompaña un recurso contencioso administrativo de nulidad, se debe regir por el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil. Nuestra siguiente normativa es la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la cual sufrió una reforma ahorita en el año 2020. En quinto lugar está la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, porque desarrolla el proceso en materia de controversia administrativa respecto a la tendencia de la tierra. En consecuencia, es una normativa que carece específicamente de regulación en esta ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativo. En sexto lugar se encuentra la ley de la Procuraduría General de la República,
porque todos los servicios sin personalidad jurídica son representados por el procurador en el proceso. El Código Orgánico Tributario pues representa aquellos derechos contenciosos administrativos de carácter especial, específicamente en el ámbito del CENIA. Está también la ley de procesal del trabajo, porque hay procesos de naturaleza laboral que se rigen por contencioso administrativo, y la ley del Estatuto de la Función Pública, cuando es una querella de tipo funcionarial. Ahora bien, ¿cuáles son estas fuentes secundarias? La doctrina, la jurisprudencia y los principios generales del derecho. La doctrina se encuentra plasmado y desarrollado aquellos conocimientos básicos de los conocedores del derecho en la especialidad del contencioso administrativo. Entre ellos se destaca Brever Carías, Lares Martínez. Ahora, la jurisprudencia no es lo mismo que sentencia. Andreina sabe cuál es la diferencia entre una jurisprudencia y una sentencia. Ok, Andreina dice que la jurisprudencia son decisiones emanadas por el Tribunal Supremo. Efectivamente es así, pero su diferencia se enfoca en otro sentido, porque las sentencias también son emanadas, hay sentencias emanadas, las doctrinas son las opiniones que utilizan los juristas, así es. Las sentencias, hay sentencias que también son emanadas del Tribunal Supremo de Justicia. La diferencia fundamental entre una sentencia y una jurisprudencia es el carácter vinculante que tiene la decisión. Es decir, la jurisprudencia es vinculante para toda la nación. Lo que se decida en ese cuerpo va a tener un carácter de aplicación absoluta para todos los venezolanos, mientras que una sentencia solo va a tener un impacto en el caso que se está tratando. Es decir, uno tiene aplicación nacional y el otro solo atiende entre las partes del caso. Pero muchas gracias por participar. Muy bien, entonces, la jurisprudencia sin distinción entre las diversas ramas jurídicas y en general, el juez juega, de nada, Andreina, el juez juega un considerable rol en la construcción del derecho, lo cual en algunas oportunidades se denota más acentuadamente en el derecho administrativo, pues aunque el juez carezca de una norma legal para interpretar, una solución debe decidir. En virtud del artículo 9 del Código de Procedimiento Civil, se prohíbe al juez de abstenerse a decidir sobre pretexto de silencio, contradicción o deficiencia de la ley, o de oscuridad y ambigüedad en sus términos. En los casos de la ausencia de ley, entonces el juez está obligado a determinar la regla de derecho que va a aplicar al caso concreto no regulado abstractamente. Por tanto, la labor del juez no es solo de interpretadora, sino creadora. Asimismo, finalmente tenemos los principios generales del derecho. Nuestro ordenamiento jurídico son fuentes de derecho. En materia administrativa han jugado un papel decisivo en la formación de la jurisprudencia de la Corte. Esto los ha reconocido como un principio, como fuente del principio de legalidad administrativa y por tanto inspiradores de la actuación de la autoridad administrativa. Ahora bien, vamos a hablar sobre la competencia de los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa. Como ya hemos reiterado a lo largo de la clase, el artículo 259 constitucional nos señala cuáles son las competencias que tienen los órganos de la jurisdicción contencioso administrativo. Por una parte, es por la materia o actividad administrativa y por la otra, por aquellos sujetos que controla, los entes públicos, particularmente en el caso de una demanda contra los mismos. Por lo tanto, en consideración a la materia, el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo señala que son todos aquellos actos que emanen de la función administrativa. El número
9, el artículo 9, nos dice que son competentes para conocer de las impugnaciones que se interponen contra actos administrativos de efecto general o particular, contrario a derecho, incluso por desviación de poder, tal como lo había establecido la Constitución. Entonces, la primera misión del contencioso administrativo es el control del acto expreso, por lo cual la ley consagra un recurso de nulidad de los actos administrativos, tanto de carácter general como particular, diferenciándose estos en términos de caducidad de la acción y la legitimación de activa. Su diferencia en cuanto a la legitimación se fundamenta en que los actos de carácter general, la participación o legitimación puede verse dada según se inmiscuye un interés colectivo o un interés difuso en una actuación de la administración pública, pudiendo intentarse tanto por particulares como por órganos vinculados al control de la legalidad. Por ejemplo, el procurador. El segundo es el de abstención o la negativa de las autoridades a producir un acto al cual están obligados por ley. En consecuencia, la jurisdicción contencioso administrativo regula el silencio administrativo de forma incidental, puesto que al impugnarse tal silencio no se ha de impugnar propiamente el acto primitivo o el primero que lesiona los derechos. En tercer lugar, tenemos las reclamaciones contra las vías de hecho atribuidas a los órganos del poder público. Las vías de hecho son todas aquellas actuaciones que no están contenidas en un acto administrativo y que se regulan bien sea por un recurso propio cuya sustanciación es similar al de abstención o carencia de pronunciamiento o al de omisión de prestación de servicios públicos. En cuarto lugar, tenemos las pretensiones de condena al pago de sumas de dinero y la reparación de daños y perjuicios originados por responsabilidad contractual o extracontractual por los órganos que ejercen el poder público. Es el único recurso que tiene cuantía y de conformidad al órgano al cual se pide indemnizar dependerá a qué tribunal deberá acudir. En quinto lugar, tenemos los reclamos por la prestación de servicios públicos y el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por los prestadores de los mismos. Se rige por un proceso por medio del cual se va a restituir el servicio público en caso de omisión o se mejore en caso de destitución. Cabe destacarse que en materia de servicios públicos solo son competentes los tribunales de municipio. En sexto lugar, se encuentran las resoluciones de los recursos de interpretación de las leyes de contenido administrativo. En séptimo lugar, está la resolución de las controversias administrativas que se susciten entre la República, algún estado, municipio o ente público cuando la otra parte sea alguna de estas mismas entidades. Puede haber concurrencia de actividades, por ejemplo, controversias entre el Ministerio de Educación y el de Educación Superior, y tendrían que entrar a conocer quién tiene la competencia de cada lado. En octavo lugar, están las demandas que se ejercen contra la República, los estados, municipios, institutos autónomos, entes públicos, empresas o cualquier otra forma de asociación de las cuales la República, los estados y municipios tengan participación decisiva. En noveno están las demandas que ejerce la República, los estados, municipios, institutos autónomos, o cualquier otra formación en la cual la República, estados y municipios tenga participación decisiva si es de contenido administrativo. En décimo lugar tenemos las actuaciones, abstenciones negativas o las vías de hecho de los consejos comunales y otras personas o grupos que en virtud de la participación ciudadana ejercen funciones administrativas. Y finalmente hay una cláusula residual que señala las demás actuaciones de la administración pública que no estén previstas en los numerales anteriores. Ahora bien, en consideración a los sujetos, pues el artículo 7, como ya lo habíamos dicho,
presentan una serie de individuos o entes órganos del Estado que están sujetos a control de esta administración contencioso administrativo. Pero podemos repetirlo brevemente. Los órganos que componen la administración pública, órganos que ejercen el poder público, institutos autónomos, corporaciones, fundaciones, sociedades, empresas, consejos comunales, entidades prestadoras de servicios públicos y cualquier otro que ejerce función administrativa. Ahora bien, vamos a continuar con los poderes del juez. En primer lugar, debemos decir o señalar que al juez le corresponde conocer de las causas y asuntos de su competencia. De su competencia mediante los procedimientos que determine las leyes y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias. ¿Cuáles son sus poderes en general? De acuerdo al artículo 259 de la Constitución, son anular actos administrativos generales particulares, condenar el pago de sumas de dinero, condenar a la reparación de daños y perjuicios por la responsabilidad administrativa, conocer de reclamos derivados de prestación de servicios públicos y disponer lo necesario para restablecer situaciones jurídicas. El juez tiene determinados poderes dependiendo de la etapa en el proceso en que se encuentre. Por ejemplo, en la fase de iniciación tiene un poder inquisitivo. En un poder cautelar también. Un poder de admitir o inadmitir un recurso. De repente tiene una potestad para solicitarle a la administración un expediente administrativo. En la fase de sustanciación, dirige las audiencias orales conciliatorias. En la fase de sustanciación tiene poderes como dirigir las audiencias conciliatorias, el manejo de las pruebas. En la fase de decisión tiene la capacidad de restituir una situación lesionada o bueno, eso por la parte general. Ahora en específico, pues tiene el declarar la nulidad de los actos administrativos generales particulares, competencia para conocer de otras pretensiones que se puedan formular en demanda contra entes públicos, restablecimiento de situaciones jurídicas, competencia para conocer cuestiones de cualquier naturaleza que susciten los motivos de interpretación, cumplimiento, caducidad, nulidad, validez o resolución de contratos administrativos, reclamo de prestación de servicios, el poder de interpretar leyes de contenido administrativo, distinguir las demandas contra la abstención o la negativa. Y nos quedaba la segunda parte, que es el proceso contencioso administrativo, pero debido al poco tiempo que nos queda, lo vamos a dejar hasta aquí y en la siguiente clase yo espero finalizar porque solo nos quedaban los principios generales del proceso contencioso administrativo. ¿Quiénes son sujetos de este proceso contencioso administrativo? Y finalizamos. Vi que ya nos dieron el anuncio de 10 minutos. Voy a tratar de darlo rápidamente porque ya prácticamente estábamos terminando. Entonces, del proceso contencioso administrativo, ¿cuáles son los principios generales? Primero, la justicia gratuita, tal como lo establece el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. La accesibilidad, la parcialidad, la idoneidad, publicidad, inmediación. Todos estos son principios que se encuentran establecidos en la normativa del artículo 2 al artículo 4. Ahora bien, ¿quiénes son los sujetos en estos procesos? Existen los sujetos activos y los sujetos pasivos, como ustedes recordarán. Los sujetos activos, de acuerdo al artículo 11 de la ley, son los diferentes órganos o entes de tribunales con competencia contenciosa administrativa, los cuales tienen prácticamente la misma competencia, pero se diferencia según la cuantía de la demanda de carácter patrimonial o según el carácter del órgano que se ve inmiscuido en el proceso. Mientras que el sujeto
pasivo son los órganos de la administración pública, centralizados, descentralizados, desconcentrados. Centralizados, gobernaciones, alcaldía, consejo legislativo. Descentralizados, todos aquellos institutos que están adscritos a la gobernación o la alcaldía. Desconcentrados, por ejemplo, el CENIA. ¿Sí? El artículo 15 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos nos define los siguientes tres organizaciones que forman el universo de la administración pública: a los entes y a los órganos. Los entes son toda organización administrativa descentralizada funcionalmente con personalidad jurídica. Los órganos son las unidades administrativas de la República, estados y municipios. Y con la reforma del 2008 se agrega la figura de las misiones, que sería el tercer organización que conforma la administración pública, que sería eso, lo de las misiones. Asimismo, otros sujetos pasivos son los órganos que ejercen el poder público con sus diferentes manifestaciones en cualquier ámbito, ya sea territorial, institucional o funcional. Están los institutos autónomos, los consejos comunales, las entidades prestadoras de servicios públicos. Ello incluye a los entes y órganos de la administración pública, pero también a las entidades no estatales que presten servicios públicos, como por ejemplo los concesionarios. Y con esto terminamos por el día de hoy todo lo correspondiente a el módulo 1, unidad 1 y unidad 2. Yo a más tardar mañana ya voy a poder subir su plan de evaluación, el programa, el contenido programático para toda esta cátedra, y van a tener ya disponibles sus evaluaciones. La primera evaluación corresponde para el lunes, y cualquier duda, inquietud, sugerencia, estoy presta para escucharlos. Recuerden siempre comunicarse a través de la mensajería y espero en verdad que hayan comprendido todo el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias por estar presentes. Les deseo un feliz fin de semana y ya saben, cualquier inquietud, duda, sugerencia, no duden en comunicarse conmigo. Feliz tarde.